La viuda se arrodilló sobre la tierra seca, con las manos vacías extendidas, observando los brotes deformes que surcaban el suelo en líneas torcidas e irregulares. No eran patatas comunes. Las hojas se oscurecían, se retorcían, con venas gruesas que parecían venas expuestas al intenso sol de la tarde en el campo. El viento frío de la estación traía el olor a tierra removida y óxido antiguo, mezclado con el silencio opresivo de los campos abandonados que rodeaban su pequeña casa de madera. No lloró, porque las lágrimas se habían secado hacía semanas, cuando aceptó las cáscaras de patata como pago por el trabajo que le había roto la espalda y manchado las manos de sangre seca. Ahora, ante ese misterio verde y amenazante que brotaba de una injusticia enterrada, solo sentía el peso aplastante de una verdad que aún no comprendía, pero que ya presagiaba su sentencia. Incluso la tierra había sido corrompida por la mentira que había recibido. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Historias como esta necesitan ser contadas y cada suscripción me ayuda a seguir compartiendo historias que el tiempo ha intentado borrar. El cielo gris de la era híbrida se extendía bajo sobre los campos olvidados, donde la pobreza campesina moldeaba cada gesto, cada palabra no dicha, cada promesa rota antes siquiera de ser pronunciada. La viuda se levantó lentamente, limpiándose las manos sucias en el delantal andrajoso que llevaba desde el funeral de su esposo meses atrás, cuando el invierno aún mordía con dientes afilados y la aislada comunidad rural murmuraba vacías condolencias mientras observaba desde lejos su inevitable caída. Ahora, sola en ese tramo de tierra dura y resentida, comprendió que la humillación no termina con un entierro digno ni con la aceptación silenciosa de una caridad envenenada. La humillación crece, brota, se deforma y exige testigos. Y allí estaba, ante lo que había sembrado con esperanza y que ahora emergía como una condena viviente de todo lo que le habían robado. Dentro de la vieja casa, a través de la ventana polvorienta que dejaba entrar más frío que luz, su hijo pequeño observaba en silencio, con los ojos oscuros fijos en la figura encorvada de su madre entre los surcos irregulares del campo maldito. No entendía lo que veía, pero sentía el peso del mundo adulto aplastando los frágiles hombros de aquella mujer que aún fingía fuerza al alimentarlo con migajas y sonreía al guardar la desgastada fotografía de su padre muerto en la vieja caja de madera. El niño supo, con la cruel intuición de una infancia marcada por el hambre, que algo terrible había comenzado en aquellos campos, algo que no terminaría mientras la justicia permaneciera sepultada junto con los antiguos secretos que ahora brotaban en formas que ningún hombre debería presenciar. 6 meses antes, cuando su marido aún respiraba y la crujiente casa de madera aún olía a sopa, cociéndose a fuego lento en la estufa de leña, la viuda se despertaba antes del amanecer para preparar el café oscuro y amargo que él tomaba en silencio antes de salir al campo. No era feliz, pero conocía la rutina que mantenía el mundo en marcha. Encender el fuego, calentar el agua, cortar el pan duro, alimentar a las gallinas flacas que picoteaban en el patio polvoriento, lavar la ropa en la fría tina de piedra, barrer las tablas desgastadas del suelo que crujían bajo sus pies descalzos. Su marido era un hombre tranquilo, marcado por el trabajo duro y la resignación de quien nació pobre y está destinado a morir pobre, pero traía a casa lo suficiente para que su hijo no llorara de hambre cada noche. Había dignidad en esa pobreza organizada, en esa miseria predecible que les permitía planificar el mañana desde el presente.
La viuda no pedía nada más que eso, la certeza de que saldría el sol, el trabajo continuaría y la vida seguiría su marcha lenta e inevitable. El esposo trabajaba las tierras de parientes lejanos, una familia numerosa y ambiciosa que controlaba la mayoría de los campos cultivables de la aislada región. Eran primos segundos, unidos por la sangre diluida y el interés concentrado, hombres con rostros curtidos por el sol y una codicia mal disfrazada de prudencia campesina. El patriarca, un anciano de hombros anchos y ojos pequeños, que calculaba cada semilla plantada y cada moneda ahorrada, trataba a los trabajadores como extensiones de las herramientas que usaban, útiles mientras trabajaban, desechables cuando se rompían. La viuda los veía de lejos durante las cosechas, cuando llevaba agua fresca en cántaros de barro a los hombres sudorosos que se inclinaban bajo el sol implacable. Nunca la saludaban directamente, solo asentían y seguían trabajando, como si su presencia fuera tan natural e insignificante como la de los cuervos que sobrevolaban los campos esperando migajas. Aceptaba esta invisibilidad porque aún no comprendía que era solo un ensayo para la humillación futura. La casa donde vivían estaba al borde de la propiedad de sus familiares, una vieja construcción que el esposo había recibido como parte del pago por años de trabajo fiel. Los oscuros tablones de madera estaban marcados por el clima y las tormentas que azotaban los campos abiertos durante el invierno, dejando manchas de humedad en las paredes interiores y un persistente olor a moho y tierra mojada. El techo de tejas irregulares dejaba entrar la lluvia en 3 puntos específicos que la viuda conocía de memoria, colocando cubos oxidados bajo las goteras cada vez que el cielo oscurecía. La única ventana frontal daba a los vastos campos que se perdían en el horizonte gris, mientras que la puerta trasera daba a un pequeño patio donde crecían algunas hierbas resistentes y donde su hijo jugaba con palos y piedras, inventando mundos que la pobreza no podía alcanzar. Era un hogar frágil, pero era suyo, y eso bastó para que la viuda lo defendiera con la misma ferocidad silenciosa con la que un pájaro protege su nido construido con ramas frágiles. El hijo tenía 5 años cuando murió su padre. Era un niño delgado, de ojos grandes y oscuros, que parecían ver más de lo debido, marcados por la quietud antinatural de quien aprende pronto a no pedir lo que no se puede dar. No lloraba cuando tenía hambre, simplemente se callaba, sentado en un rincón de la cocina, viendo a su madre rebuscar entre las ollas vacías en busca de algo que pudiera convertir en comida. La viuda lo amaba con una intensidad que le dolía en el pecho, un amor hecho de culpa y protección desesperada, sabiendo que cada día que sobrevivía era una victoria contra un mundo que conspiraba para tragárselo entero. Le contaba cuentos antes de dormir, inventando finales felices para viejos cuentos que su propia abuela le había contado décadas atrás, cuando la pobreza aún era nueva y el futuro parecía incierto. El niño escuchaba en silencio, con la mirada fija en el rostro cansado de su madre, iluminado por la tenue vela que temblaba en la fría corriente de aire que se colaba por las grietas de la pared. La muerte del esposo llegó sin previo aviso, como suele ocurrirles a los pobres que no pueden pagar médicos ni descansar. Regresó del campo con fiebre alta una tarde de otoño, temblando bajo las finas mantas mientras la viuda corría de la casa al pozo a buscar agua fría para bajar la fiebre que le quemaba la piel. Los familiares enviaron mensajes vacíos de preocupación, pero ninguna ayuda concreta. Ninguna medicina, ningún transporte a la ciudad lejana, donde tal vez había un hospital. En 3 días estaba muerto, con los ojos vidriosos fijos en el techo manchado de humedad, la boca ligeramente abierta, como si aún intentara aspirar el aire de un mundo que ya lo había abandonado.
La viuda no gritó, no se abalanzó sobre el cuerpo, no se rasgó la ropa con teatral desesperación. Simplemente se sentó junto a la cama, sosteniendo la mano fría del muerto, mientras su hijo observaba desde la puerta con los ojos muy abiertos y la certeza infantil de que nada volvería a ser igual. El entierro fue sencillo y rápido, celebrado en el pequeño y olvidado cementerio, a 2 horas de camino por el polvoriento camino de tierra. Los familiares asistieron, con rostros serios bajo sombreros oscuros, murmurando mecánicas condolencias, mientras observaban cómo cubrían la tumba poco profunda con tierra dura. La viuda permaneció de pie durante toda la ceremonia, con su hijo aferrado a su desgastada falda, sus ojos secos, fijos en la torcida cruz de madera que marcaba el lugar donde su esposo descansaría para siempre. Cuando todo terminó y la gente comenzó a dispersarse de nuevo a sus vidas, el patriarca de la familia se acercó a ella con pasos lentos y pausados. Le dijo, con voz grave y sin emociones, que podía seguir viviendo en la casa por el momento, pero que tendría que trabajar para pagar el privilegio, ya que su esposo no le había dejado más que deudas y promesas incumplidas. La viuda asintió en silencio, porque en ese momento aún no comprendía que esta oferta era solo el primer paso de una escalera descendente que la llevaría directamente al fondo del pozo, donde la dignidad humana se ahoga sin testigos. La injusticia comenzó 3 semanas después del entierro, cuando la viuda se arrastró hasta la finca principal de sus familiares para ofrecer su trabajo a cambio de comida y permiso para seguir viviendo en la casa de madera que crujía cada vez más fuerte con el frío viento otoñal. El patriarca la recibió en el porche de la casona, una sólida construcción de ladrillo oscuro que contrastaba brutalmente con la fragilidad de la choza donde vivía. No la invitó a entrar, simplemente se quedó allí, con los brazos cruzados sobre su ancho pecho, sus pequeños ojos escudriñando su delgado cuerpo con la frialdad de quien evalúa ganado en el mercado. Le dijo que había trabajo. Sí, siempre había trabajo para quien no se avergonzaba de sudar, y que empezaría el lunes siguiente, antes del amanecer, ayudando en la cosecha de papas en los campos del norte. La paga sería justa, le aseguró con voz monótona, proporcional al esfuerzo y la cantidad cosechada. La viuda le dio las gracias con la cabeza gacha, sintiendo el peso de la humillación descender sobre sus hombros como un yugo invisible que jamás podría quitarse. El lunes, cuando el cielo aún era una mancha oscura salpicada de estrellas moribundas, la viuda dejó a su hijo durmiendo bajo las finas mantas y caminó los 3 kilómetros que separaban su casa de los campos de patatas. El gélido aire matutino le cortaba los pulmones y le hacía temblar las manos mientras apretaba contra el pecho su gastado chal. Al llegar, encontró a otros trabajadores ya reunidos a lo largo de los interminables surcos que se perdían en el crepúsculo, hombres y mujeres encorvados y silenciosos, que ni la saludaron ni mostraron curiosidad por su presencia. El capataz, un hombre bajo y nervioso, que servía a sus familiares con la lealtad desesperada de Vino Citus, en quien no tiene a dónde ir, repartió los sacos de arpillera e indicó las hileras donde cada uno debía trabajar. La viuda recibió su porción del campo y se arrodilló sobre la tierra dura, comenzando a cavar con las manos desnudas porque no le habían dado herramientas, arrancando las sucias patatas que le pesaban en los brazos y llenando los sacos con una lentitud tortuosa mientras el sol se alzaba rojo y furioso en el horizonte. Trabajó durante 4 semanas consecutivas, 6 días a la semana, desde la madrugada hasta que la luz del día empezaba a desvanecerse y los campos se llenaban de sombras largas y amenazantes. Sus manos sangraban, cortadas por las piedras afiladas ocultas en la tierra y la áspera piel de las patatas que arrancaba incansablemente.
Le dolía la espalda intensamente, haciéndola gemir suavemente al levantarse al final de cada jornada, sus músculos gritando en protesta por el esfuerzo inhumano que exigía a un cuerpo ya exhausto por el hambre y el dolor reciente. Por la noche, cuando por fin llegaba a casa y encontraba a su hijo esperando, con ojos hambrientos y la expresión resignada de quien ha aprendido a no preguntar cuándo habría comida, calentaba agua en la estufa de leña y se lavaba las heridas de las manos, con movimientos mecánicos, observando cómo la sangre se diluía en la palangana de metal oxidado, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro manchado de tierra. Pero al día siguiente, antes del amanecer, se levantó de nuevo, caminando por el oscuro camino hacia los campos, porque no había elección, porque la pobreza no ofrece alternativas, solo variaciones de la misma lenta sentencia de muerte. El último día de la cosecha, mientras los sacos de patatas se apilaban en las carretas de madera que los llevarían al almacén de los familiares, la viuda apareció en la casa principal para recibir su pago. El patriarca la hizo esperar afuera durante 2 horas, bajo el implacable sol del mediodía, mientras atendía otros asuntos que consideraba más importantes. Cuando por fin apareció, traía una pequeña bolsa de tela gruesa que le entregó con un gesto despectivo, como si se le tiraran restos a un perro callejero. La viuda abrió la bolsa con manos temblorosas y encontró cáscaras de patata, docenas de cáscaras marrones y secas que se habían desechado durante la cosecha. Miró al patriarca desconcertada, esperando alguna explicación, alguna broma cruel que al menos reconociera lo absurdo del asunto. Pero él simplemente se encogió de hombros y dijo con voz monótona y sin rastro de vergüenza que era un pago justo para alguien que apenas había producido la mitad de lo esperado, que había trabajado demasiado despacio, se había quejado demasiado y había causado demasiados problemas. Las cáscaras todavía eran buenas para plantar, añadió con una sonrisa delgada y venenosa. Y si era inteligente, podría sacar algo de ellas. Tal vez incluso una pequeña cosecha que la ayudaría a sobrevivir el invierno sin tener que seguir siendo una carga para su familia. La humillación explotó en el pecho de la viuda, como una herida infectada que finalmente revienta, esparciendo veneno por todo su cuerpo. Quiso gritar, quiso arrojarle el saco de corteza a la cara al hombre que la miraba con un desprecio apenas disfrazado de indiferencia, quiso exigir justicia, invocar el recuerdo de su difunto esposo, que había servido a esa familia durante años sin recibir más que migajas y promesas vacías. Pero las palabras murieron en su garganta antes de nacer, porque sabía que gritar no cambiaría nada, que exigir justicia a quienes no reconocen la injusticia es como pedirle agua a una piedra. Así que simplemente cerró el saco, lo apretó contra su pecho con la misma delicadeza con la que sujetaría el cadáver de un niño y se dio la vuelta para marcharse. A sus espaldas, oyó al patriarca hablando con otro pariente sobre la cosecha del año siguiente. Sus voces tranquilas y satisfechas resonaban en la terraza de la casona mientras se alejaba por el polvoriento camino, cargando en sus manos el peso concreto de su propia insignificancia ante los ojos de quienes controlaban su destino. Al llegar a casa, encontró a su hijo sentado en el escalón de la entrada, dibujando figuras en la tierra seca con un palito delgado. Contempló el saco que llevaba su madre con la expectativa de un niño, tal vez con la esperanza de que contuviera pan fresco o carne salada o cualquier cosa que pudiera calmar el hambre que lo había carcomido por dentro durante días. La viuda se arrodilló ante él y abrió el saco, mostrándole las cáscaras marrones e inútiles apiladas allí como prueba material de su incapacidad para proveer, proteger, garantizar lo mínimo indispensable para sobrevivir.
El niño observaba en silencio. Sus ojos oscuros reflejaban una comprensión prematura y devastadora del mundo real. Ese mundo donde los débiles son aplastados y los fuertes justifican la crueldad con la lógica impecable de la avaricia. No pidió nada, no lloró, no se quejó. Ella simplemente puso su pequeña mano sobre la mano herida de su madre y permaneció allí, las dos sentadas en el escalón de la casa que pronto ya no sería suya, mirando el sol descender en el horizonte y pintar los campos de un rojo que parecía sangre derramada sobre la tierra ingrata. Esa noche, acostada en la estrecha cama junto a su hijo, que por fin se había dormido tras horas de llanto de hambre, la viuda tomó una decisión. Plantaría las cáscaras, no porque creyera que de ellas brotaría algo bueno, no porque esperara que la justicia brotara de semillas envenenadas por la humillación, sino porque plantar era el único acto de resistencia que le quedaba, la única manera de decirle al mundo que aún existía, que aún luchaba, que aún se negaba a desaparecer sin dejar huella en la tierra que la había visto nacer, sufrir y finalmente morir. Al día siguiente, antes del amanecer, cavó surcos poco profundos en el pequeño terreno que rodeaba la casa. Enterró las cáscaras marrones con manos que ya no sentían dolor, porque el dolor se había convertido en su estado natural, y regó esa maldita plantación con escasa agua y amargas lágrimas. Y entonces esperó, porque esperar era lo único que los pobres sabían hacer. Esperó mientras los días se arrastraban y el invierno se acercaba con su promesa de frío mortal y hambre inevitable. Esperó hasta que los primeros brotes empezaron a abrirse paso a través de la tierra seca, deformados y extraños, anunciando que algo terrible se había puesto en marcha y que no habría vuelta atrás. Sé que historias como estas duelen porque son reales, porque sucedieron y siguen sucediendo lejos de quienes podrían ayudar. Si sientes este dolor conmigo, suscríbete. Cada persona que se une me da fuerzas para seguir desenterrando estas verdades que el tiempo ha intentado borrar. Durante días, la viuda observó cómo los extraños brotes crecían en patrones irregulares, las hojas oscuras y retorcidas emergiendo de la tierra como los dedos de un hombre que se ahoga jadeando. No eran patatas comunes. Algo no encajaba en la textura de las hojas, en su color verde oscuro, casi negro, que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, en el olor ligeramente dulzón y pútrido que emanaba de las plantas cuando el cálido viento de la tarde las agitaba. No entendía lo que veía, pero sentía en lo más profundo de su alma campesina, en ese lugar donde el instinto ancestral aún hablaba más fuerte que la razón desesperada, que había plantado algo que no debería existir, que las cáscaras guardaban en su interior un secreto antiguo y peligroso que ahora se manifestaba ante sus ojos cansados. Y mientras observaba crecer esa cosecha maldita bajo el cielo indiferente de la estación híbrida, la viuda comprendió por fin que la injusticia no termina cuando aceptamos nuestra derrota, sino que solo comienza su segunda fase, más cruel y definitiva que la primera. La primera semana tras el descubrimiento de los brotes deformados trajo consigo un frío cortante que anunciaba la llegada prematura del invierno. La viuda se despertaba antes del amanecer, temblando bajo las finas mantas que ya no la abrigaban, con su cuerpo demacrado incapaz de generar el calor necesario para afrontar las mañanas gélidas que se filtraban por las grietas de la casa de madera como invisibles dedos de hielo. Su hijo tosía durante la noche, una tos seca y persistente que resonaba en el silencio opresivo de la única habitación, y ella lo abrazaba contra su pecho, intentando transmitirle un calor que no poseía, susurrando palabras vacías de consuelo que ambos sabían que eran mentiras necesarias.
La comida se había acabado hacía 3 días. Solo quedaba un puñado de harina vieja en el fondo de la bolsa de tela, guardada en la despensa vacía, insuficiente para hacer pan, insuficiente para hacer otra cosa que posponer la muerte por inanición unas horas más. Ella miró por la ventana polvorienta los campos donde el cultivo maldito crecía en patrones cada vez más extraños, las hojas oscuras meciéndose en el viento como si llamaran, como si prometieran algo que no podía nombrar, pero que sentía pulsar en el aire frío de la mañana. Al 5.º día, sin comer lo suficiente, la viuda tomó una decisión que lo cambiaría todo. No podían quedarse. La casa de madera que había crujido bajo sus manos durante años de duro trabajo, ahora parecía una trampa mortal, un ataúd vertical, donde esperarían la llegada de la muerte con la cruel lentitud reservada a los pobres y olvidados. Sus familiares habían dejado claro, mediante un silencio deliberado y la absoluta ausencia de cualquier gesto de ayuda, que ella y su hijo ya no eran su problema, que habían sido cortados del árbol genealógico con la misma facilidad con la que se poda una rama seca e inútil. Necesitaba encontrar trabajo en otro lugar, en otra granja, en otra comunidad rural, donde quizás aún hubiera espacio para una viuda desesperada y su hijo enfermo. Llenó un viejo saco con la poca ropa que poseían, guardó la desgastada fotografía de su marido muerto en la caja de madera que llevaría bajo el brazo. Vistió al niño con todas las capas de ropa que pudo encontrar y salió por la puerta principal sin mirar atrás, porque mirar atrás sería reconocer la enormidad de lo que estaba abandonando, y ahora no podía permitirse ese lujo emocional. El camino de tierra se extendía como una herida abierta que atravesaba los campos vacíos, desapareciendo en el horizonte gris, donde el cielo se fundía con la tierra en una masa indistinta de desolación. La viuda sostenía la pequeña mano de su hijo con una fuerza innecesaria, como si temiera que el viento frío pudiera arrebatárselo de su lado y llevárselo como una hoja seca. Caminaron durante horas bajo el pálido sol que apenas los calentaba, pasando cercas rotas, graneros abandonados, campos donde no crecía nada más que maleza amarillenta y resentida. El niño no se quejaba, solo arrastraba sus pequeños pies, levantando nubes de polvo marrón que se adherían a su ropa y cubrían su delgado rostro con una máscara fantasmal. Cuando tropezó por tercera vez y cayó de rodillas en el camino, la viuda se detuvo y se arrodilló a su lado, limpiando la sangre de su rodilla raspada con el dobladillo de su propia falda, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro cansado. Necesitaban agua, comida, refugio. Necesitaban un milagro, pero los milagros no visitaron a los pobres en esa era híbrida, donde Dios parecía haber olvidado los nombres de quienes más lo necesitaban. Por la tarde, mientras el sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte invisible, divisaron humo saliendo de una chimenea lejana. Era una granja aislada, más pequeña que la propiedad de sus familiares, pero lo suficientemente grande como para sugerir que allí había trabajo, que había personas vivas que podrían ofrecer al menos un plato de sopa caliente a cambio de algún servicio. La viuda sintió que la esperanza brotaba dolorosamente en su pecho como una semilla, abriéndose paso a través de la tierra endurecida. Apretó el paso, arrastrando a su hijo, que ya apenas podía caminar. Sus pequeños pies tropezaban cada pocos metros, mientras ella tiraba de él con creciente determinación. Pero cuando finalmente llegaron a la puerta de madera que marcaba la entrada a la propiedad, los recibió un hombre de rostro severo con una escopeta en los brazos que los despidió con 3 palabras cortas y definitivas antes de que ella pudiera siquiera abrir la boca para pedir ayuda. No había trabajo, no quedaba comida, no había lugar para viudas vagabundas y sus hijos enfermos.
Apuntó el rifle en la dirección de donde habían venido y se quedó allí, inmóvil como una columna de sal, hasta que ella recogió al niño y se alejó por el camino polvoriento, con la humillación quemándole la garganta como veneno tragado. Caminaron hasta que la noche cayó por completo, transformando los campos en una masa oscura y amenazante, donde cada sombra ocultaba peligros imaginarios que el miedo hacía reales. El hijo se había detenido, su pequeño cuerpo colgando de los débiles brazos de su madre, quien tropezaba a cada paso, pero se negaba a detenerse, se negaba a tumbarse en el camino y esperar a que el frío los matara a ambos durante la madrugada. Le ardían los pulmones, le temblaban las piernas. Sus brazos gritaban en protesta contra el peso del niño que parecía aumentar con cada minuto que pasaba. Pero ella continuó, un pie delante del otro, porque detenerse significaba morir y aún no estaba lista para aceptar esa sentencia final. Arriba, las estrellas centelleaban frías y distantes, testigos indiferentes del sufrimiento humano que se desplegaba bajo su tenue luz. La viuda levantó la vista una vez, buscando entre esos puntos luminosos alguna señal de que alguien, en algún lugar, se preocupara por el destino de dos vidas insignificantes, perdidas en la inmensidad vacía de la pobreza rural. No encontró nada más que un silencio cósmico, que la devolvió brutalmente a su propia insignificancia con precisión matemática. Fue entonces cuando vio la tenue luz parpadeando entre los árboles retorcidos que bordeaban el camino. Una vela, quizás, o una lámpara de aceite ardiendo dentro de algún edificio oculto por la oscuridad. Cambió de dirección de inmediato, dejando el camino y adentrándose en el terreno irregular donde sus pies se hundieron en la tierra blanda y traicionera. Las ramas bajas le arañaron la cara, las piedras ocultas la hicieron tropezar, pero siguió esa luz como una polilla hipnotizada por la promesa de calor, aún sabiendo que el calor puede quemar y destruir. Su hijo gimió suavemente contra su cuello. Su respiración caliente e irregular indicaba una fiebre creciente que ella no podía tratar. No podía curar, ni siquiera podía reconocer adecuadamente, porque reconocerla sería admitir que ella también estaba perdiendo esta batalla. Finalmente, emergió de entre los árboles retorcidos y se encontró ante un edificio bajo y oscuro, mitad granero, mitad casa, sus viejas paredes de madera cubiertas de hiedra muerta y sus pequeñas ventanas emanando esa tenue luz que la había guiado a través de la noche hostil. Golpeó la puerta con los últimos vestigios de fuerza que le quedaban. 3 golpes débiles que resonaron en el silencio como una condena final. La puerta se abrió lentamente, revelando a una anciana de cabello blanco recogido en un moño suelto, con el rostro marcado por profundas arrugas que parecían surcos tallados por la azada del tiempo en la tierra de la carne humana. Sostenía una lámpara de aceite que iluminaba sus ojos claros y penetrantes, ojos que evaluaban a la viuda y al niño con una intensidad que hizo que la recién llegada retrocediera instintivamente. Pero entonces algo cambió en la expresión de la anciana. Un antiguo recuerdo pareció cruzar su rostro arrugado como la sombra de una nube sobre un campo abierto, y abrió la puerta del todo, indicándoles en silencio que entraran. La viuda dudó solo un segundo antes de cruzar el umbral, llevando a su hijo al interior oscuro y polvoriento que olía a madera vieja, hierbas secas y algo más que no pudo identificar, pero que le provocó una incomodidad primaria en el estómago vacío. La anciana cerró la puerta de golpe tras ella con un crujido agudo y se quedó allí, observándolos en silencio, mientras la lámpara proyectaba sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de estantes repletos de frascos de vidrio que contenían líquidos oscuros y objetos indefinidos que flotaban como fetos en conserva,
Aquella primera noche en el granero, que también era su hogar, la viuda recostó a su hijo sobre una pila de sacos viejos que la anciana le había señalado como cama improvisada, lo cubrió con su propio chal desgastado y aceptó el tazón de sopa aguada que le ofrecieron con una silenciosa gratitud que quemó más que la vergüenza. La sopa estaba caliente e insípida, hecha de patatas viejas y agua, pero era comida, era sustento, era la diferencia entre vivir y morir. Mientras comía despacio para que cada cucharada durara, observó a la anciana moverse por el estrecho espacio con los movimientos parsimoniosos de quien conoce cada centímetro de su territorio. Había algo extraño en aquella mujer, algo que iba más allá de la vejez o el aislamiento voluntario. Era la forma en que sus ojos se detenían en ciertos puntos del granero, como si viera cosas invisibles para los demás. La forma en que murmuraba palabras inaudibles mientras rebuscaba entre las ollas de los estantes, la leve y secreta sonrisa que cruzaba sus finos labios cuando creía que nadie la observaba. La viuda terminó la sopa, devolvió el plato con un susurro de gracias y se acostó junto a su hijo, que respiraba con dificultad en su sueño febril, preguntándose en qué clase de lugar había encontrado refugio y qué precio tendría que pagar por esta salvación temporal. Los días siguientes se prolongaron en una extraña e incómoda rutina. La anciana no hablaba mucho, solo indicaba las tareas que la viuda debía realizar a cambio de alojamiento. Ir a buscar agua del pozo cubierto de musgo detrás de la casa, barrer las tablas desgastadas del suelo, ordenar las ollas en los estantes sin preguntar jamás qué contenían. El hijo mejoraba poco a poco. La fiebre remitía a medida que recibía comida regular, aunque escasa, pero permanecía callado y pálido, sentado en un rincón, observándolo todo con esos ojos grandes y asustados que parecían ver demasiado. Por la noche, cuando la oscuridad envolvía por completo el granero y solo la lámpara de aceite mantenía la realidad visible, la viuda oía sonidos extraños provenientes del exterior, pasos arrastrados, murmullos lejanos, el susurro de algo grande que se movía entre los árboles retorcidos. Una vez le preguntó a la anciana sobre esos sonidos, pero la mujer se limitó a sonreír con esa sonrisa secreta y dijo que eran solo los vientos nocturnos que traían recuerdos de tiempos pasados, que no había nada que temer mientras permanecieran en casa después del anochecer. Fue una de esas noches cuando su hijo por fin dormía profundamente por primera vez en semanas y la anciana se había retirado al rincón opuesto del granero, donde guardaba su espacio privado, que la viuda encontró el coraje para explorar en silencio los estantes que la fascinaban y la asustaban a la vez. A la tenue luz de la lámpara que sostenía con manos temblorosas, examinó los polvorientos frascos de vidrio y descubrió que no contenían helechos ni criaturas preservadas, como había imaginado, sino semillas, docenas de variedades diferentes de semillas flotando en líquidos coloridos que parecían brillar con luz propia. Había etiquetas escritas a mano con letra temblorosa pegadas a cada frasco, pero las palabras eran extrañas, nombres que no reconoció, términos que sonaban más a maldiciones que a clasificaciones botánicas. En uno de los frascos más grandes, empujado al fondo del estante, como si la anciana quisiera esconderlos, pero no se atreviera a desprenderse de ellos, vio semillas dolorosamente familiares, cáscaras de patata conservadas en un líquido ámbar oscuro, idénticas a las que había plantado alrededor de su casa abandonada, esas que habían brotado deformadas y prometían desastre. Se le heló la sangre. Le temblaban tanto las manos que casi dejó caer la lámpara. En ese momento comprendió que no había llegado a ese lugar por casualidad, que el destino, o algo más oscuro e intencional, había guiado sus pasos hasta allí. Se apartó lentamente del estante,
guardando ese descubrimiento en lo profundo de su mente como si fuera una bomba a punto de explotar, que requería ser manejada con infinito cuidado. Regresó con su hijo dormido y se acostó a su lado, con la mirada fija en el techo oscuro donde las sombras danzaban patrones hipnóticos que parecían formar palabras en un idioma olvidado. Pensó en los campos que había dejado atrás, la cosecha maldita que crecía en su ausencia, los parientes ambiciosos que la habían humillado y le habían dado veneno disfrazado de pago. Pensó en la anciana silenciosa que la había recibido sin preguntas y guardado secretos en frascos de cristal como otros guardan el dinero en cajas fuertes. Y pensó, por primera vez desde que la injusticia la aplastó, que tal vez algo más grande estaba sucediendo allí, algo que conectaba su sufrimiento personal con una historia más antigua y vasta que apenas comenzaba a comprender. Aún no sabía si esto era motivo de esperanza o de terror absoluto. Solo sabía que había cruzado una frontera invisible y que no habría retorno a quien había sido antes. En los días siguientes, la viuda observó a la anciana con renovada atención, estudiando cada gesto, cada palabra murmurada, cada mirada significativa dirigida a los estantes de secretos guardados. Empezó a hacer preguntas cuidadosas, abordando el tema prohibido con la cautela de quien cruza un campo minado. Indagó sobre las tierras circundantes, sobre las familias que vivían allí, sobre viejas historias que la anciana podría conocer por haber vivido en esa región aislada durante décadas. Y lentamente, con creciente pero inevitable reticencia, la anciana comenzó a hablar. Habló de experimentos agrícolas realizados años atrás por hombres ambiciosos que querían forzar la tierra a producir más de lo que estaba dispuesta a dar. Habló de semillas genéticamente modificadas que se habían distribuido entre los agricultores locales con promesas de cosechas abundantes y prosperidad fácil. Habló de las consecuencias que siguieron. Cultivos que crecieron deformados, animales que enfermaron después de comer los frutos extraños, personas que lentamente enloquecieron después de trabajar esos campos malditos. Y finalmente, habló de los hombres que se habían beneficiado de aquella tragedia, que habían recogido las semillas malditas antes de que las autoridades lejanas pudieran investigar adecuadamente y que las conservan hasta el día de hoy como prueba de sus crímenes impunes. La revelación golpeó a la viuda como un puñetazo en el estómago. Los parientes, los malditos y ambiciosos parientes que la habían humillado y le habían dado cáscaras como pago, eran descendientes directos de aquellos hombres que habían envenenado la tierra décadas atrás. Las semillas que le habían dado no eran simples restos desechados, sino la continuación deliberada de un experimento que nunca debió haber sucedido, una prueba cruel para ver si esas antiguas maldiciones seguían funcionando después de tanto tiempo. La habían usado como conejillo de indias involuntario, su sufrimiento transformado en datos científicos para hombres que no reconocían humanidad alguna en personas de su clase. La rabia que sintió en ese momento fue tan pura y absoluta que quemó la resignación que la había paralizado durante meses. Por primera vez desde la muerte de su esposo, por primera vez desde que aceptó las cáscaras envenenadas como pago legítimo, la viuda se permitió sentir un odio completo y justificado. Y con ese odio llegó la claridad. Ya no huiría, ya no se escondería, ya no aceptaría su propia destrucción como inevitable. Ella encontraría una manera de hacer que esos hombres pagaran por lo que le habían hecho a ella, a su difunto marido, a todos los que habían sufrido bajo sus manos codiciosas durante décadas de impunidad criminal. La anciana observó la transformación en el rostro de la viuda, como si presenciara el amanecer tras una noche que se le hizo interminable. Sonrió por primera vez con una expresión de genuina satisfacción y dijo con voz ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo:
Por fin despierta, niña. Pensé que morirías sin abrir los ojos. Entonces se levantó, se dirigió al estante de los secretos guardados y tomó un frasco específico, uno de los más grandes, que contenía un líquido rojo oscuro donde flotaban semillas que parecían latir con vida propia. Ofreció el frasco a la viuda con manos temblorosas por la edad y la expectativa, y le explicó con frases breves y precisas lo que representaban esas semillas. Eran el antídoto, la prueba, el arma. Plantadas en la tierra adecuada y cultivadas con el conocimiento adecuado, producirían frutos que neutralizarían los efectos de las semillas malditas. Más que eso, su mero crecimiento serviría como evidencia física de que las tierras de los familiares seguían contaminadas, de que el crimen seguía ocurriendo, de que finalmente se podría exigir justicia si alguien era lo suficientemente valiente como para plantar esas semillas y esperar la inevitable revelación. La viuda tomó la olla con manos que ya no temblaban, la sostuvo contra su pecho como si fuera un recién nacido y sintió, por primera vez en interminables meses, algo que podría confundirse con esperanza si no fuera tanto como una sed de venganza justificada. Pasó los días siguientes aprendiendo de la anciana todo lo que necesitaba saber sobre esas semillas especiales, cómo plantarlas, cómo cuidar su delicado crecimiento, cómo reconocer las señales de que funcionaban correctamente. La anciana demostró ser una maestra paciente y meticulosa, corrigiendo errores con firmeza y delicadeza, y repitiendo las explicaciones hasta que la viuda memorizaba cada detalle como si fuera una oración sagrada. El hijo, ya recuperado y más alerta, observaba a las dos mujeres con creciente curiosidad, haciendo preguntas ocasionales que eran respondidas con versiones simplificadas de la terrible verdad que estaban descubriendo. La viuda descubrió que la anciana no era simplemente una habitante aislada de aquellas tierras olvidadas, sino también una viuda, una mujer que había perdido a su esposo décadas atrás en los primeros experimentos agrícolas malditos y que desde entonces había dedicado su vida a preservar evidencia y conocimiento para el día en que alguien finalmente viniera buscando justicia. Ese día había llegado, y a medida que la viuda asimilaba cada lección, cada técnica, cada fragmento de conocimiento prohibido, sentía algo más, fuerte que la ira, más duradero que el odio, creciendo en su interior, un propósito. Finalmente tenía un propósito que iba más allá de la mera supervivencia, más allá del cuidado de su hijo, más allá de la resignada aceptación de su destino como víctima permanente. Ahora era una guerrera silenciosa, armada con semillas que albergaban en su interior el poder de desenmascarar décadas de impunidad criminal. 2 semanas después de su llegada al misterioso granero, cuando su hijo ya corría de nuevo por los campos cercanos y su propio cuerpo había recuperado parte de las fuerzas perdidas durante el desesperado viaje, la viuda anunció a la anciana que estaba lista para regresar. No regresaría como una fugitiva derrotada en busca de migajas de misericordia, sino como una fuerza inevitable de la naturaleza que regresaba para cumplir una sentencia escrita décadas atrás, pero que solo ahora encontraba un ejecutor dispuesto. La anciana asintió en silencio, con el orgullo brillando en sus ojos, claros, y la ayudó a preparar todo lo que necesitaría. Las semillas especiales cuidadosamente envueltas en tela gruesa, instrucciones escritas en papel amarillento por si le fallaba la memoria y un mapa rudimentario que mostraba los puntos exactos de la tierra de sus parientes donde la contaminación original había sido más intensa y donde las nuevas semillas tendrían la mejor oportunidad de prosperar y revelar sus verdades ocultas. La mañana de la partida, la anciana tomó las manos de la viuda,
entre las suyas arrugadas y pronunció palabras que sonaban a la vez como una bendición y una maldición. Siembra con odio, cultiva con memoria, cosecha con justicia. Y cuando todo pase, no olvides enterrar también las semillas del perdón, porque sin ellas te convertirás en aquello contra lo que luchas. La viuda guardó esas palabras en el mismo lugar donde guardaba la fotografía de su difunto esposo y el recuerdo de las conchas envenenadas que habían cambiado el curso de su vida para siempre. Tu camino de regreso fue completamente diferente a la desesperada huida. Ahora caminaba con determinación, con su hijo a su lado, manteniéndole el paso sin quejarse, ambos bien alimentados y con ropa limpia que la anciana les había dado de viejos baúles guardados en algún rincón polvoriento del granero. Los caminos de tierra parecían menos amenazantes bajo la clara luz de la mañana. Los campos vacíos, menos desolados, ahora que llevaba consigo no solo una vaga esperanza, sino un plan de acción concreto. Pasó de nuevo por la granja donde el hombre de la escopeta la había despedido semanas atrás. Pero esta vez no se detuvo, no pidió ayuda, no bajó la mirada cuando él la vio pasar por el camino. Simplemente avanzó con la frente en alto y la determinación visible en cada paso firme sobre la tierra que la había visto nacer y que presenciaría su transformación de víctima a agente de una justicia tardía pero inevitable. El sol brillaba con fuerza ese día, pero era un calor diferente al que había sentido antes, un calor que calentaba en lugar de quemar, que prometía crecimiento en lugar de destrucción. Y por primera vez desde que todo comenzó, la viuda se permitió creer que tal vez, solo tal vez, el futuro podría ser escrito por manos diferentes a las que habían escrito su pasado de sufrimiento y humillación. La casa de madera seguía en pie, cuando la viuda por fin divisó su silueta familiar contra el cielo gris del crepúsculo. Las tablas seguían crujiendo con el viento. Las ventanas aún dejaban entrar polvo y frío. El techo mantenía sus goteras habituales en los mismos 3 puntos de siempre. Pero ahora, al contemplar aquella frágil estructura que amenazaba con derrumbarse ante cualquier tormenta más fuerte, la viuda no solo sentía la pesada resignación que la había acompañado durante meses. Sintió algo nuevo, algo que le calentaba el pecho de adentro hacia afuera como una brasa oculta bajo cenizas frías. Era su hogar, era su territorio, y nadie, ni los ambiciosos, familiares, ni la mismísima pobreza que la rodeaba como un asedio interminable, podrían arrancarla de allí. Empujó la puerta principal con firmeza, seguida por su hijo con el pequeño bulto de pertenencias que habían tomado en su huida. Y por primera vez, desde la muerte de su marido, se permitió sentir que realmente había regresado a casa, no solo a la estructura física de madera y clavos oxidados. El interior de la casa olía a moho y abandono. Capas de polvo cubrían cada superficie como nieve, sucia depositada por el tiempo indiferente. Telarañas colgaban de las esquinas del techo, meciéndose suavemente con las corrientes de aire que se filtraban por las grietas de las paredes mal ajustadas. La cama, donde había muerto su esposo, seguía en el mismo lugar. El delgado colchón manchado y hundido en el centro como una tumba poco profunda esperando un nuevo ocupante. La viuda caminaba lentamente por el estrecho espacio, tocando objetos familiares con dedos que reconocían cada textura, incluso en la creciente penumbra. La tosca mesa de madera donde comían escasas comidas, la estufa de leña que llevaba semanas fría, la caja donde guardaba la fotografía de su esposo y que ahora también contenía las semillas especiales envueltas en una tela gruesa. Abrió las ventanas para que entrara aire fresco y ahuyentara los fantasmas que se habían acumulado durante su ausencia. Barrió el suelo con la vieja escoba que encontró tras la puerta, encendió el fuego en la estufa con ramitas secas
y los últimos leños apilados en un rincón de la cocina. Poco a poco la casa volvió a la vida. No la vida plena y cómoda que nunca tuvo ni en sus mejores días, sino esa vida mínima y testaruda que se niega a rendirse por completo. Aquella primera noche de vuelta en casa, tras darle a su hijo una sopa aguada hecha con patatas viejas que había encontrado olvidadas al fondo de la polvorienta despensa, la viuda salió a examinar la plantación que había dejado atrás. La luna llena iluminaba los campos con una luz plateada y fantasmal que transformaba las plantas deformadas en criaturas de una pesadilla colectiva. Habían crecido considerablemente durante su ausencia. Sus tallos gruesos y retorcidos llegaban ya a la altura de las rodillas. Sus hojas oscuras se mecían con el viento nocturno como si respiraran con pulmones invisibles. El olor dulzón y pútrido que emanaban era ahora más intenso, casi insoportable cuando el viento soplaba en la dirección contraria, trayendo consigo ese aroma a descomposición y crecimiento antinatural. La viuda se arrodilló entre los surcos irregulares y tocó una de las plantas con dedos cautelosos, sintiendo la textura extrañamente cálida de las hojas que parecían latir bajo su palma como si tuvieran su propio corazón latiendo dentro de las fibras vegetales. Estas no eran patatas comunes, ya lo sabía. Pero ¿qué eran exactamente y qué producirían cuando llegara el tiempo de la cosecha? Seguía siendo un terrible misterio que la fascinaba y la aterrorizaba en igual medida. Durante los días siguientes, estableció una nueva rutina que giraba en torno a los dos cultivos que ahora exigían su atención. El maldito que crecía detrás de la casa como un recordatorio viviente de la injusticia sufrida, y el redentor que comenzaría a plantar siguiendo las precisas instrucciones de la anciana en el granero. Se despertaba antes del amanecer, preparaba café aguado para ella y gachas ligeras para su hijo, y luego salía a trabajar la tierra con herramientas antiguas y manos callosas que conocían todos los secretos de la agricultura campesina aprendidos de generación en generación. Elegía los lugares con cuidado, siguiendo el mapa rudimentario que la anciana le había dado, zonas específicas donde la tierra mostraba sutiles signos de contaminación antigua, un color ligeramente verdoso, una textura más arenosa de lo normal, una ausencia total de lombrices o cualquier otra señal de vida sana en el suelo. Allí, en esos lugares marcados por la maldición, de décadas pasadas, plantaba las semillas especiales con movimientos ritualizados, enterrando cada una a la profundidad exacta especificada en las instrucciones escritas, regando con la cantidad precisa de agua, marcando cada ubicación con pequeñas piedras dispuestas en patrones que solo ella podría reconocer más tarde. El trabajo era agotador y debía realizarse en absoluto secreto durante las horas previas al amanecer, cuando los campos aún estaban envueltos en una oscuridad protectora y nadie cerca podía observar sus sospechosas actividades. La viuda se movía como una sombra entre los surcos, acarreando agua en tinajas de barro, cavando hoyos poco profundos con una pala pequeña que no hacía ruido al rozar la tierra blanda, sembrando esperanza y venganza a partes iguales mientras el cielo se aclaraba lentamente en el horizonte lejano. El hijo, con instrucciones de quedarse dentro y no hacer preguntas, observaba por la ventana con ojos grandes y serios, comprendiendo instintivamente que algo importante estaba sucediendo, pero aún carecía de palabras para expresar esa importancia. Cuando finalmente salió el sol y los campos se llenaron de una luz brillante que hacía imposible seguir trabajando sin ser vista, la viuda regresó a casa. Se lavó las manos manchadas de tierra en la fría palangana de piedra. Preparó una comida sencilla con lo poco que tenían y fingió una normalidad que ninguno de los dos sentía realmente, pero que ambos reconocían como necesaria para la
Supervivencia emocional. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles, pero significativos. Las semillas especiales comenzaron a brotar, pequeños puntos de un verde saludable que emergían de la tierra contaminada como preciadas promesas de redención futura. Eran completamente diferentes de las plantas malditas que crecían en el patio trasero. Hojas de un verde claro vibrante, tallos delgados pero robustos, un patrón de crecimiento ordenado y predecible que seguía las leyes naturales en lugar de desafiarlas. La viuda revisaba cada brote a diario, arrodillándose en la tierra húmeda de la mañana para examinar el progreso milímetro a milímetro, tocando las delicadas hojas con la reverencia de quien toca una reliquia sagrada. Eran hermosas, esas plantas redentoras. Eran la prueba viviente de que no todo estaba perdido, de que la tierra aún podía producir cosas buenas incluso después de haber sido envenenada por décadas de avaricia humana. Y mientras las veía crecer bajo su atento cuidado, la viuda también sintió crecer dentro de sí misma algo que durante mucho tiempo se le había impedido florecer: el orgullo. Estaba orgullosa de estar haciendo algo importante, algo que iba más allá de su propia supervivencia, algo que podría cambiar el destino no solo de ella, sino de todos aquellos que habían sufrido y seguían sufriendo bajo el yugo de parientes ambiciosos que controlaban esas tierras con puño de hierro disfrazado de mano generosa. La revelación llegó una tarde ventosa, mientras la viuda cavaba alrededor de una de las plantas redentoras para aflojar la tierra compactada por las lluvias recientes. La pala golpeó algo sólido enterrado a pocos centímetros de la superficie, produciendo un sonido metálico que resonó extrañamente en el silencio opresivo de los campos vacíos. Se detuvo de inmediato, con el corazón acelerado por una inexplicable premonición, y comenzó a cavar con las manos alrededor del objeto oculto, retirando la tierra húmeda que se pegaba bajo sus uñas rotas. Poco a poco emergió una caja de metal oxidada, no más grande que una caja de zapatos, con la tapa sellada por el óxido y el tiempo que había resistido sus primeros intentos de abrirla. Instintivamente miró a su alrededor, comprobando si alguien la observaba, pero los campos permanecían vacíos, salvo por los cuervos distantes que volaban en círculos perezosos. Llevó la caja adentro, escondiéndola bajo el viejo chal por si alguien la veía cruzar el patio, y cerró la puerta principal, con el pestillo de madera improvisado que nunca había funcionado bien, pero que ahora parecía esencial para protegerse de miradas curiosas que tal vez solo existían en su imaginación acalorada. Se sentó a la tosca mesa de madera con la caja oxidada frente a él, con las manos ligeramente temblorosas mientras manipulaba la tapa atascada usando un viejo cuchillo de cocina como palanca. Su hijo observaba desde su rincón con silenciosa curiosidad, intuyendo que aquel objeto tenía una importancia que aún no podía comprender del todo. Tras varios minutos de esfuerzo que le dejaron las manos doloridas y cubiertas de óxido rojizo, la tapa finalmente cedió con un crujido agudo que pareció demasiado fuerte en el silencio de la casa. Dentro, protegidos de la humedad y el tiempo por una capa de tela encerada amarillenta, había documentos, papeles viejos cubiertos de una caligrafía descolorida, algunos con los bordes quemados, como si alguien hubiera intentado destruirlos, pero se hubiera dado por vencido en el último momento. Otros cuidadosamente doblados en cuadrados perfectos que conservaban palabras que deberían haber sido olvidadas décadas atrás. La viuda cogió con cuidado el primer trozo de papel, lo acercó a la ventana, donde la luz de la tarde aún se filtraba débilmente, y comenzó a leer, escudriñando frases que poco a poco revelaban una verdad tan terrible que le revolvió el estómago y le cortó la respiración. Se trataba de contratos, acuerdos alcanzados entre parientes,
ambiciosos y forasteros, científicos, comerciantes o simplemente oportunistas sin escrúpulos que documentaban la venta y distribución de semillas experimentales prohibidas en otras regiones por causar daños irreversibles al suelo y a las personas que trabajaban esas tierras contaminadas. Los documentos detallaban los pagos recibidos, las cantidades distribuidas y las zonas específicas donde se habían plantado las semillas malditas durante años consecutivos, incluso después de que comenzaran a aparecer los primeros indicios de problemas. También había cartas, correspondencia entre parientes y sus cómplices lejanos, que discutían los efectos secundarios con un lenguaje técnico y frío que transformaba el sufrimiento humano en datos estadísticos fácilmente ignorables. Una carta en particular, firmada por el abuelo del actual patriarca, mencionaba explícitamente que los trabajadores más débiles presentan síntomas tras una exposición prolongada, pero esto no afecta significativamente a la productividad general y el coste de reposición es mínimo. La viuda leyó esa frase 3 veces antes de poder asimilar por completo su monstruosidad casual, la forma en que reducía las vidas humanas a números en una hoja de cálculo de ganancias y pérdidas aceptables. Pero el documento más devastador se encontraba en el fondo de la caja, doblado en un cuadrado tan pequeño que casi pasó desapercibido. Era un testamento, fechado hacía 20 años, escrito a mano por el suegro de la viuda, padre de su difunto esposo. En él, el anciano declaraba que le había dejado a su hijo una porción específica de las tierras familiares, 3 hectáreas de los mejores campos de la ladera sur, donde el agua fluía naturalmente y el sol calentaba sin quemar. Era una tierra valiosa y productiva, capaz de sustentar a una pequeña familia con dignidad si se trabajaba adecuadamente. El testamento había sido atestiguado por 2 personas cuyas firmas aún eran visibles, aunque descoloridas, y ostentaba el sello oficial de alguna autoridad lejana que le había dado legitimidad legal. La viuda sostenía el papel con manos que ahora temblaban violentamente, comprendiendo de repente que su esposo había muerto sin saber que era el legítimo propietario de parte de esas tierras, que ella misma era ahora la viuda no de un simple labrador, sino de un terrateniente injustamente privado de su herencia. Los familiares habían escondido ese testamento, probablemente enterrado junto a otros documentos incriminatorios, cuando el anciano murió, asegurándose de que nadie descubriera jamás que habían robado no solo el trabajo, sino la tierra, no solo la dignidad, sino todo el futuro de una familia que consideraban demasiado inferior para merecer una herencia legítima. La ira que la viuda sintió en ese momento trascendió cualquier emoción que hubiera experimentado en toda su vida, marcada por el sufrimiento y la resignación forzada. No era solo ira por la injusticia sufrida, por la humillación de las cáscaras de patata ofrecidas como pago insultante, por las semanas de duro trabajo recompensadas con veneno disfrazado de caridad. Era una ira ancestral, acumulada a lo largo de generaciones de campesinos explotados y olvidados, una ira que ardía con una llama tan pura y blanca que trascendía el odio personal y se convertía en la fuerza elemental de la justicia misma, exigiendo satisfacción tras décadas de silencio impuesto. Pensó en su marido trabajando hasta la muerte en tierras que legalmente le pertenecían, doblegándose bajo el sol implacable para enriquecer a hombres que le habían robado su herencia con mentiras y documentos ocultos. Pensó en sí misma aceptando humillación tras humillación porque creía no tener derecho a nada mejor, porque había interiorizado el mensaje, repetido 1000 veces, de que su lugar en el mundo estaba en lo más bajo de la jerarquía social, donde los fuertes pisotean a los débiles sin consecuencias.
Pensó en su hijo creciendo sin padre y casi sin madre también, privado de un futuro antes incluso de entender que un futuro era algo que algunas personas podían elegir en lugar de simplemente soportar. Guardó cuidadosamente los documentos en la caja metálica, casi con reverencia. Cada papel representaba no solo la evidencia de un crimen, sino un arma cargada, esperando el momento oportuno para ser disparada. Escondió la caja en el único lugar que sabía que nadie miraría jamás, dentro del viejo colchón de la cama donde había muerto su esposo, abriendo una pequeña abertura en el costado desgastado y presionando el frío metal contra el relleno de paja mohosa. Cosió la abertura con hilo grueso y una aguja temblorosa, puntadas irregulares pero funcionales, transformando ese lecho de muerte en una caja fuerte secreta que guardaría la munición necesaria para la guerra que se avecinaba. Cuando terminó, se sentó en el borde del colchón y se permitió llorar por primera vez desde que encontró los documentos, lágrimas calientes corriendo por su rostro, sucio de tierra y óxido, mientras todo su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos que eran a la vez un lamento por los muertos y un grito de guerra por los vivos. El hijo se acercó vacilante y la abrazó con sus delgados brazos, sin comprender del todo pero sintiendo la magnitud del momento, y juntos permanecieron allí mientras la tarde moría afuera y las sombras llenaban la casa de una oscuridad que ya no era solo ausencia de luz, sino la presencia tangible de verdades finalmente reveladas que nunca más podrían ser enterradas. La reconstrucción comenzó lentamente, con pequeños gestos deliberados que trascendían la mera supervivencia y se acercaban a algo que podría llamarse una vida digna. La viuda despertó con un propósito renovado que trascendía el cuidado básico de los cultivos secretos. Empezó a reparar la casa de madera que había crujido durante tanto tiempo sin la debida atención, usando herramientas viejas que encontró en el cobertizo abandonado detrás del patio. Clavó las tablas sueltas en su lugar con clavos oxidados que enderezó con una piedra antes de martillar con la precisión que aprendió al ver trabajar a su esposo años atrás. Reparó el techo donde las goteras más persistentes dejaban entrar la lluvia, subiendo por la escalera improvisada hecha con cajas apiladas, mientras su hijo se agarraba abajo con una fuerza desproporcionada a sus delgados brazos, ambos trabajando en un silencio concentrado que prescindía de palabras innecesarias. Cada reparación era pequeña, casi insignificante vista aisladamente, pero juntas formaban una poderosa declaración. No se rendiría, no se doblegaría más, no aceptaría la destrucción de su mundo como inevitable. La casa empezó a parecerse menos a una ruina a punto de derrumbarse y más a un hogar que alguien cuidaba con manos persistentes y amor obstinado. También limpió el pequeño patio, convertido en un matorral durante los meses de abandono y desesperación. Arrancó la maleza que crecía agresivamente entre las piedras, podó las ramas muertas del único árbol que aún se mantenía en pie en la esquina izquierda y barrió la tierra dura hasta dejarla lisa y limpia como el suelo de una casa bien cuidada. Plantó hierbas medicinales en un arriate improvisado hecho con piedras apiladas, usando semillas que la anciana del granero le había dado junto con instrucciones detalladas sobre cómo cultivarlas y usarlas para tratar dolencias comunes que afligían a los pobres sin acceso a médicos lejanos. Menta para dolores de estómago, manzanilla para las noches de insomnio, romero para fortalecer la sangre débil. Eran plantas humildes pero útiles, capaces de marcar la diferencia entre la vida y la muerte cuando eran cultivadas por manos que conocían sus secretos. La viuda regaba el arriate cada mañana con agua preciosa que traía del pozo en pesados cubos, viendo los brotes verdes emerger de la tierra con una satisfacción que reconfortaba algo frío y muerto dentro de ella. Ella creaba,
no solo destruía o sobrevivía, él construía un futuro pequeño pero real, con sus propias manos callosas y sangrantes. El hijo también cambió durante esas semanas de lenta reconstrucción. Empezó a ayudar más activamente en las tareas cotidianas. Acarreaba leña para la estufa, traía agua del pozo cuando los cubos no pesaban demasiado para sus delgados brazos. Alimentaba a las gallinas que la viuda había conseguido mediante un trueque con una vecina lejana que necesitaba hierbas medicinales para su hija enferma. El niño hablaba más ahora, haciendo preguntas sobre su padre muerto que ella respondía con dolorosa honestidad, contando historias que conservaban recuerdos del hombre que apenas podía recordar. Por la noche, cuando se sentaban a la mesa para comer comidas aún sencillas pero más sustanciosas que antes, miraba a su madre con una nueva expresión en sus ojos oscuros, algo que parecía respeto mezclado con cautelosa esperanza. Estaba aprendiendo que sobrevivir no era solo soportar pasivamente los golpes del destino, sino resistir activamente, reconstruir lo que había sido destruido, plantar semillas incluso en la tierra más dura. La viuda vio a su marido en aquellos ojos decididos y sintió al mismo tiempo el dolor insoportable de la pérdida y la alegría feroz de saber que algo de él seguía vivo, creciendo, madurando en el muchacho que llevaba su sangre y que ahora también comenzaba a llevar su fuerza obstinada. Ahorraba cada centavo que podía ganar con trabajos esporádicos en granjas vecinas, sin volver a pisar las tierras de sus ambiciosos parientes, sino buscando otros lugares donde una viuda desesperada aún pudiera vender el trabajo de un día por un salario justo. Cosía ropa para familias que podían pagar, remendaba sacos de arpillera rotos, limpiaba graneros y cosechaba lo que hacía falta. El dinero acumulado, moneda a moneda, lo guardaba en una vieja lata de café escondida bajo una tabla suelta del suelo de la cocina, una reserva de emergencia que crecía con una lentitud tortuosa, pero que representaba una seguridad que nunca había tenido en toda su vida. Cada moneda añadida a esa lata era una pequeña victoria contra la pobreza que intentaba aplastarla. Una prueba tangible de que ganaba terreno en lugar de perderlo constantemente. Y mientras trabajaba hasta el agotamiento durante los días calurosos y las noches frías, siempre regresaba a casa sabiendo que las plantas redentoras crecían en los campos secretos, que los documentos incriminatorios dormían seguros dentro del viejo colchón, que la justicia se acercaba con la inevitabilidad de la cosecha llegando a su debido tiempo. Si has llegado hasta aquí conmigo, sabes que esta historia es más que un simple relato de sufrimiento. Se trata de resistencia, de no aceptar la injusticia como el destino final. Cada suscripción que recibo me recuerda que estas historias necesitan ser escuchadas, que no estamos solos en esta lucha. Suscríbete y acompáñame hasta el final. Los cultivos secretos prosperaron bajo su atento cuidado y el conocimiento transmitido por la anciana del granero. Las plantas redentoras crecieron sanas y vigorosas. Sus raíces se hundieron profundamente en la tierra contaminada y extrajeron no solo nutrientes, sino también las antiguas toxinas que la habían envenenado durante décadas. Fue un proceso de purificación lento, invisible para el ojo ignorante, pero la viuda pudo ver las señales sutiles. El color verdoso de la tierra volviendo gradualmente a un marrón saludable. Las lombrices reapareciendo en los surcos cuando cavaba para comprobar la humedad. El olor pútrido y dulce de las plantas malditas siendo reemplazado gradualmente por el aroma limpio de la vegetación normal, creciendo como debía. Cada planta redentora funcionaba como un filtro viviente, transformando la muerte en vida mediante un proceso que parecía casi milagroso en su simplicidad orgánica.
Y mientras cuidaba aquellas plantas con la devoción de una sacerdotisa que atiende un altar sagrado, la viuda comprendió que estaba participando en algo más grande que una venganza personal, algo que tocaba la esencia misma de lo que significaba sanar viejas heridas y restaurar el equilibrio roto por la codicia humana desenfrenada. La transformación no fue solo externa, manifestándose en una casa reparada y plantas en crecimiento. También ocurrió dentro de la propia viuda, cambiando su forma de verse a sí misma y su comprensión de su lugar en el duro mundo que la rodeaba. Ya no era una simple víctima, pasiva esperando que otros decidieran su destino. Era un agente activo del cambio, una mujer que se había asomado al abismo de la humillación absoluta y decidió volver a salir valiéndose únicamente de una determinación férrea y del conocimiento transmitido por otra superviviente. Las pesadillas que la habían atormentado desde la muerte de su esposo comenzaron a disminuir en frecuencia e intensidad. Todavía se despertaba a veces por la noche con el corazón acelerado y las palmas sudorosas, pero ahora podía volver a dormirse tras respirar hondo varias veces y recordar las plantas que crecían en los campos, los documentos escondidos bajo el colchón, la lata de monedas que se acumulaba bajo el suelo de la cocina. Ahora tenía armas, tenía pruebas, tenía un futuro que no dependía de la misericordia de hombres crueles. Y esta certeza actuó como un remedio más potente que cualquier hierba medicinal cultivada en su modesto jardín, sanando heridas más profundas que cualquier corte físico que pudiera producir en su carne cansada, marcada por un trabajo interminable. La cosecha de las plantas redentoras llegó una mañana de otoño, cuando el aire ya presagiaba la llegada del invierno y los campos estaban cubiertos por una espesa niebla que volvía el mundo fantasmal e irreal. La viuda supo que era el momento oportuno porque las plantas mostraban señales inequívocas, enseñadas por la anciana del granero. Hojas amarilleando en las puntas, tallos que empezaban a doblarse bajo el peso invisible de las raíces hinchadas bajo la tierra, un aroma que cambiaba de un verde vibrante a algo más profundo y terroso que anunciaba la madurez completa. Se despertó antes del amanecer, dejó a su hijo durmiendo bajo mantas remendadas y caminó hacia los campos secretos cargando una pala vieja y sacos de arpillera limpios. La niebla se tragó sus pasos mientras se movía entre las ordenadas hileras, arrodillándose junto a cada planta y cavando cuidadosamente alrededor de las raíces hasta que pudo arrancarlas enteras de la tierra, ahora limpia y sana. Lo que emergió no fueron patatas deformadas como las que aún crecían malditas en la parte trasera de su casa, sino tubérculos perfectos, de piel lisa y color uniforme que brillaban con visible salud, incluso en la tenue luz del amanecer. Más importante aún, cada tubérculo tenía un patrón distintivo de manchas oscuras en su superficie que formaban símbolos específicos, exactamente como la anciana había prometido que sucedería cuando las plantas completaran su trabajo de extraer y concentrar las antiguas toxinas del suelo contaminado. Recogió cuidadosamente cada tubérculo marcado, colocándolos en bolsas separadas y guardando algunos ejemplares perfectos en una caja especial forrada con tela limpia. Eran la prueba viviente e irrefutable de que esas tierras habían sido envenenadas, de que la contaminación persistía décadas después de los experimentos criminales iniciales, de que los ambiciosos parientes habían seguido plantando y lucrando con una tierra que debería haber sido clausurada y remediada hacía mucho tiempo. Cada tubérculo marcado era un testigo mudo que gritaba una verdad que ninguna mentira bien construida podía silenciar. Cuando el sol finalmente atravesó la niebla y comenzó a calentar los campos con la dorada luz de la mañana, la viuda estaba terminando la cosecha, con dolor de espalda, pero el corazón latiendo con fuerza, con una mezcla de triunfo y terrible aprensión.
Había llegado el momento de decidir qué hacer con esa evidencia, cómo transformar el conocimiento secreto en justicia pública, cómo hacer que los culpables pagaran por los crímenes que habían cometido contra ella y contra innumerables personas más que sufrieron y murieron sin saber jamás que habían sido asesinadas lentamente por la codicia disfrazada de progreso agrícola. Durante 3 días mantuvo los tubérculos escondidos en el cobertizo trasero, mientras pensaba y replanificaba con cautela cada movimiento subsiguiente, como un jugador de ajedrez anticipando las jugadas de su oponente. Sabía que confrontar directamente a sus familiares sería inútil y peligroso. Hombres acostumbrados a décadas de impunidad no se doblegarían ante una viuda pobre que blandía verduras marcadas y papeles viejos. Necesitaba aliados, testigos, una autoridad que sus familiares no pudieran simplemente ignorar ni comprar con el dinero acumulado durante generaciones de explotación. La respuesta llegó a través de la vecina lejana que le había comprado hierbas medicinales semanas antes. Una mujer mayor, conectada con la comunidad rural, que se extendía más allá de las fronteras controladas por sus ambiciosos parientes. Esta vecina conocía a un sacerdote que visitaba las granjas aisladas una vez al mes. Un hombre respetado que mantenía correspondencia con las autoridades de la ciudad lejana y que había mostrado genuina preocupación en el pasado por el bienestar de los campesinos olvidados. Era una vía improbable, pero posible, hacia la justicia, y la viuda se aferraba a esa posibilidad con la desesperación de un náufrago que se aferra a un madero a la deriva en un mar tempestuoso. Cuando el sacerdote finalmente llegó, en una tarde gris y ventosa, la viuda lo esperaba en el porche de la casa de madera que ahora se erguía con renovada dignidad. Era un hombre delgado, de cabello canoso y mirada cansada, que había presenciado demasiado sufrimiento durante años de servicio en esa región olvidada por Dios y los hombres. Ella lo invitó a pasar. Le sirvió café aguado en una taza agrietada y luego, con voz apenas temblorosa, le contó toda la historia. Le mostró los tubérculos marcados, le explicó su significado, le reveló los documentos ocultos en el viejo colchón, incluyendo el testamento que acreditaba la herencia robada y los contratos que documentaban los experimentos criminales. El sacerdote escuchó en un profundo silencio, con el rostro visiblemente envejecido con cada revelación, sus dedos entrelazados, apretándose, con creciente fuerza al comprender la magnitud de la injusticia que se desplegaba ante él. Cuando ella terminó, permaneció sentado durante largos minutos sin hablar, con la mirada fija en la tosca mesa de madera, como si leyera verdades invisibles escritas en sus antiguas cicatrices. Finalmente, levantó la vista y dijo, con la voz ronca por la emoción contenida, que llevaría todo a la ciudad, que conocía a un fiscal honesto que investigaría adecuadamente, que los crímenes documentados eran demasiado graves para ser ignorados, incluso por un sistema corrupto acostumbrado a proteger a los poderosos. Hemos llegado al final de este viaje juntos. Historias como esta me recuerdan por qué hago esto. Porque es importante no dejar que el tiempo borre verdades que merecen ser recordadas. Si esta historia te conmovió tanto como a mí, por favor, deja un comentario para honrar no solo a esta viuda, sino a todos aquellos que lucharon y siguen luchando contra injusticias que parecen invencibles. Gracias por estar aquí hasta el final. Las semanas siguientes trajeron cambios que parecían imposibles cuando la viuda se arrodilló por primera vez ante las plantas deformadas que brotaban de la corteza envenenada. Llegaron autoridades de la lejana ciudad, hombres de traje oscuro y rostro serio que midieron el terreno, recogieron muestras de suelo e interrogaron a los trabajadores, quienes confirmaron años de enfermedades inexplicables y muertes prematuras entre quienes trabajaban los campos de sus familiares.
Los documentos que la viuda había custodiado con tanto esmero fueron examinados por expertos que confirmaron su autenticidad y sus devastadoras implicaciones legales. El testamento del suegro fue reconocido como válido y legalmente vinculante, estableciendo que la viuda era la legítima propietaria de las 3 hectáreas de tierra fértil en la ladera sur, una herencia robada tras décadas de mentiras y documentos ocultos. Los ambiciosos familiares fueron citados a responder ante autoridades incomprensibles, con el rostro endurecido por el sol y la codicia, mostrando finalmente un miedo genuino al comprender que la impunidad de la que habían disfrutado durante generaciones estaba llegando a un fin definitivo e irreversible. La justicia, cuando finalmente llegó, no fue ni rápida ni completa como la viuda podría haber soñado en sus momentos más desesperados de ira y dolor. El patriarca y sus hijos fueron multados con fuertes multas y obligados a pagar indemnizaciones a las familias de los trabajadores muertos o enfermos por los experimentos agrícolas criminales. Parte de sus tierras fue confiscada por el gobierno como compensación por daños ambientales documentados, y su nombre, antaño respetado en la aislada comunidad rural, se convirtió en sinónimo de avaricia y crueldad que avergonzaba incluso a sus defensores más leales. No fueron encarcelados porque la ley de entonces, un sistema híbrido, aún protegía a los terratenientes de consecuencias más severas, incluso cuando sus crímenes eran incuestionables, pero fueron despojados de su aura de intocabilidad y obligados a vivir con la vergüenza pública que los perseguiría hasta la tumba. Para la viuda, esta justicia imperfecta fue suficiente. No necesitaba verlos completamente destruidos, solo humillados como ella había sido humillada, solo obligados a reconocer que hasta los más débiles pueden resistir, que hasta los más pobres pueden exigir dignidad, que hasta las injusticias más antiguas pueden ser desenterradas y confrontadas cuando hay suficiente coraje y evidencia imposible de ignorar. Recuperó las tierras que legalmente le pertenecían, 3 hectáreas de tierra fértil donde podía sembrar un futuro real para ella y para su hijo, que ahora corría libre entre los surcos despejados sin temor a tocar las plantas venenosas que una vez casi los destruyeron a ambos. La primavera siguiente, cuando la tierra había sido completamente remediada mediante técnicas enseñadas por la anciana del granero y supervisadas por las mismas autoridades que investigaron los crímenes, la viuda plantó su primera cosecha legítima en tierra que ahora era legalmente suya. Esta vez eran papas comunes y corrientes, sin experimentos ni semillas especiales, solo tubérculos honestos que crecerían con un cuidado honesto y alimentarían bocas hambrientas con alimentos sin maldiciones ni vergüenza. Su hijo trabajaba ahora a su lado, un niño de casi 7 años, desarrollando sus músculos mediante un trabajo duro pero no explotador, aprendiendo los secretos de la tierra que su madre dominaba con una habilidad adquirida a través del sufrimiento transformada en conocimiento. Mientras plantaban juntos bajo el cálido sol primaveral que calentaba sin quemar, la viuda contempló los campos que se extendían ante ella y se permitió sentir algo que no había experimentado en tanto tiempo que casi había olvidado su nombre: paz. No era una felicidad explosiva ni una alegría desbordante, sino la silenciosa satisfacción de quien había sobrevivido a lo peor del mundo y había emergido fortalecida, no derrotada, sino victoriosa, de maneras que importaban más que los triunfos ruidosos. Había plantado cáscaras envenenadas y había cosechado justicia. Había enterrado la humillación y desenterrado la dignidad. Había sembrado dolor y finalmente estaba lista para cosechar la paz que siempre había merecido.
pero que solo ahora había conquistado con sus propias manos callosas, y un espíritu que se había negado a morir, incluso cuando todo conspiraba para reducirlo a polvo. La anciana del granero la visitó por última vez antes de que llegara el invierno siguiente, caminando por el polvoriento camino, apoyada en un bastón retorcido que parecía una extensión de su propio cuerpo envejecido. Las dos mujeres se sentaron en el porche de la casa de madera, que ahora tenía goteras y paredes que protegían del viento frío, bebiendo té hecho con hierbas cultivadas en el jardín que florecían sanas bajo cuidados constantes. Hablaron de las plantas, de la justicia obtenida, del futuro que ahora parecía posible en lugar de inevitablemente trágico. La anciana tomó las manos de la viuda entre las suyas arrugadas y pronunció palabras que sonaron como una bendición final. Hiciste lo que yo no tuve el valor de hacer cuando mi esposo murió en las mismas circunstancias. Rompiste el ciclo, sembraste la verdad donde otros sembraron mentiras. Ahora por fin puedes descansar sabiendo que la tierra está limpia y el futuro pertenece a quienes trabajan honestamente en lugar de explotar a otros. La viuda asintió en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro, envejecida por el sufrimiento, pero suavizada por la paz recién encontrada. Mientras la anciana se marchaba, caminando de regreso por el camino hacia el lejano granero donde guardaba sus secretos y recuerdos, la viuda la observó hasta que desapareció en el horizonte, sabiendo que probablemente nunca volverían a verse, pero que estarían conectadas para siempre a través de su lucha compartida contra las injusticias que intentaron destruirlas, pero solo lograron forjar acero, donde antes solo había carne demasiado blanda para un mundo demasiado duro. Años después, cuando su hijo ya era un joven que trabajaba la tierra con el mismo amor y respeto que su madre le había inculcado, la viuda a veces se sentaba en el porche al anochecer, viendo cómo el sol descendía sobre los campos que ahora eran innegablemente suyos. Las plantas malditas habían sido completamente erradicadas, arrancadas de raíz y quemadas hasta que no quedó rastro de la contaminación que casi lo había destruido todo. En su lugar, crecían cultivos saludables que alimentaban no solo a su familia, sino también a los vecinos que compraban sus productos porque sabían que provenían de tierra limpia y manos honestas. La casa de madera que había crujido durante tanto tiempo, ahora se erguía firme y digna, testigo silencioso de una transformación que parecía milagrosa, pero que se había logrado mediante nada más misterioso que la tenaz persistencia y la absoluta negativa a aceptar la injusticia como su destino final. La desgastada fotografía de su esposo aún descansaba en la caja de madera junto a su cama, pero ahora podía mirarla sin un dolor insoportable, solo con la dulce añoranza de quien honra la memoria de los muertos, viviendo con una dignidad que él nunca había logrado en vida. Ella había plantado cáscaras de papa envenenadas y había cosechado no solo justicia, sino redención completa, no solo venganza, sino verdadera sanación, que finalmente le permitió cerrar el círculo del sufrimiento y abrir un nuevo ciclo donde el futuro estaba escrito por manos que sabían el valor de cada semilla plantada honestamente en tierra limpia bajo un cielo que finalmente parecía sonreír en lugar de amenazar.